Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Tal y como estaréis viendo por el título, hoy vamos a hablar de las lecturas que realicé durante el mes de febrero. Estoy bastante contenta porque la mayoría de ellas me han gustado mucho y también estoy bastante contenta porque he leído dos de los libros que me propuse a principio de año. Estoy intentando centrarme en mis propósitos en todos los meses, de momento voy cumpliendo, así que por esa parte estoy bastante satisfecha. El primer libro que me leí, que es parte de una saga que me propuse leer durante el 2025 y que además se trata de una opinión impopular porque la mayor parte de las reseñas han sido bastante negativas y a mí, sorprendentemente, es un libro que me ha gustado mucho, es Alas de Onix, la tercera parte de la saga Empíreo. Este libro me lo leí nada más terminar Alas de Hierro porque si en algo estaban coincidiendo todos los lectores es que era una historia en la que les estaba costando muchísimo entrar porque se habían olvidado de la mayor parte de personajes del segundo libro y también de muchos detalles que ocurrían en esa segunda parte. Así que decidí que lo mejor era empezar este libro de inmediato. Además, el final de Alas de Hierro también me había dejado bastante impactada, por lo que tenía muchas ganas. Y creo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales he disfrutado tanto de esta historia, porque Alas de Onix se siente como si la autora hubiera terminado de escribir el segundo libro e inmediatamente se hubiera puesto a escribir el tercero, dado que el primer capítulo de este libro es la continuación inmediata del último capítulo de Alas de Hierro. Y como digo, creo que soy de las pocas personas a las que le ha gustado este libro porque, aunque sí que es verdad que ha tenido muy buena nota, siento que la reacción en general en internet ha sido bastante negativa y, aunque puedo entender por qué, gracias a Dios yo no estoy en ese grupo. Desde el primer libro sabemos que se está gestando una guerra, de hecho los jinetes de dragón son precisamente entrenados para poder acudir a esta guerra. Y este conflicto toma un cariz completamente radical a final del primer libro y a partir del segundo libro porque descubrimos ciertas cosas que hace que la guerra se convierta en algo bastante diferente de lo que creíamos en la primera parte de la saga. Y en este tercer libro, al igual que en el segundo, nos seguimos preparando para esa batalla que cada vez es más inminente y concretamente en esta tercera parte lo que hacen Violet y sus compañeros es viajar a diferentes islas, a diferentes continentes para buscar aliados que quieran unirse a ellos en esta guerra. En este sentido entiendo por qué la gente considera que el tercer libro es una copia del segundo, y es que tanto el segundo como el tercero se sienten como libros puente entre el inicio de esa guerra que ya se nos prometía en el primer libro y la guerra que yo entiendo que empezará a desencadenarse en el cuarto, porque aquí ya sí que hemos tenido unos cuantos retazos de esas batallas. Yo imagino que la gente se esperaba que este tercer libro tuviera mucha más acción porque esa supuesta preparación para la guerra ya la hemos tenido en el segundo, por lo que uno espera que esa guerra termine de arrancar en el tercero, y sin embargo es verdad que volvemos un poco a lo mismo, a Violet investigando ciertas cosas que les ayuden en sus objetivos, a Violet y sus compañeros entrenando, haciendo nuevas tácticas, nuevos descubrimientos que precisamente van a cambiar el cariz de esta guerra, y de nuevo no tenemos apenas acción porque todo lo interesante que pasa en las últimas páginas, y todo el libro es, como digo, Violet y sus compañeros viajando a diferentes sitios en busca de aliados. Y entiendo por qué a la gente esto le ha parecido bastante aburrido, porque a la gente le ha parecido una historia lenta, porque yo presupongo que teniendo en cuenta cómo terminaba el segundo, los lectores esperaban algo bastante distinto en este tercer libro. Y como digo, aunque yo entiendo el malestar de los lectores que esperaban otra cosa, a mí sorprendentemente es un libro que me ha gustado porque, al igual que sucedía en el segundo, ya que como he comentado es como si fuera una extensión del segundo libro más que un tercero en sí mismo, de nuevo tenemos una expansión de horizontes donde exploramos otras culturas, otras sociedades, otros reinos, vemos qué concepto se tiene de los dragones fuera de Basgiath, que es como el continente o el reino en el que sucede toda la acción. Descubrimos un montón de cosas súper interesantes acerca del pasado de Violet y concretamente acerca de su padre, un personaje bastante misterioso que hasta ahora solamente se nos había mencionado un poco por encima y del cual aquí sabemos muchísimas más cosas, que va a cambiar por completo la perspectiva de Violet y que va a darle un giro de 180 grados a un montón de conflictos que ya se venían gestando. Descubrimos muchísimo más acerca de los dragones, acerca de sus diferentes especies, acerca de los sellos de los propios jinetes, de cómo la magia funciona, de cómo se transforma. Y esta tercera parte es básicamente una expansión de mundo. A mí no me ha resultado un libro aburrido en absoluto porque lo que vienen siendo las intrigas políticas es un tema que a mí me interesa muchísimo, sobre todo si está contado de una manera interesante como creo que es el caso. Además, como ya he comentado en alguna ocasión, aunque Rebecca Yarros no sabe escribir, algo muy bueno que tiene es que su estilo de escritura es muy ágil, entonces a pesar de que el libro es relativamente denso, no me costó en absoluto leerlo. De hecho, me lo terminé en menos de una semana. Y como aspectos positivos que ya se adelantaban en el segundo libro,
libro y que aquí se han mantenido es que tenemos un gran desarrollo de los personajes. Es verdad que en el segundo libro se potenciaban algunos, como por ejemplo Yesenia, que es la mejor amiga sordomuda de Violet que trabaja en los archivos, y aquí por ejemplo Yesenia ha pasado completamente desapercibida, pero en cambio hemos tenido mucha más presencia de Ridoc, que es el típico amigo graciosillo que solamente está ahí para dar el toque de humor, pero aquí exploramos mucho más acerca de este personaje y vemos más allá de esa faceta humorística. También conocemos muchísimo más a la hermana mayor de Violet, a Dain o Dane como se pronuncie, que es el ex mejor amigo de Violet, y luego también tenemos el cómo evoluciona la relación entre Violet y Xaden, que a partir del segundo libro ha sido un poco tortuosa. Y una cosa que me ha gustado mucho en este tercer libro es que tenemos muchas menos escenas de cama entre ellos, cosa que yo agradezco porque, como os comenté en el segundo, parecía que lo único que sabían hacer era discutir o acostarse, y aquí es verdad que tenemos una relación mucho más basada en la comunicación, lo cual se agradece bastante. Y además lo que está pasando con Xaden, que a pesar de ser predecible a mí no me ha disgustado en absoluto, hace que la relación entre Violet y él sea mucho más compleja y exploremos otro tipo de dinámicas súper interesantes. El final también ha sido muy predecible, cosa que ha sido muy criticada por los lectores, pero a mí en este caso tampoco me ha molestado porque era como tenía que terminar el libro. Y la verdad es que la autora me ha dejado con muchísimas ganas de continuar con la cuarta parte, aunque creo que va a publicarla de aquí a 2 años, porque el libro termina en un punto álgido. Después me leí un libro divertidísimo al que le tenía muchas ganas porque el título me llamaba poderosamente la atención y lo que no imaginaba es que me iba a reír tanto mientras lo leía. Y se trata de El gato se comerá mis ojos, de Caitlin Doughty. La autora es directora de pompas fúnebres y durante su dilatada carrera trabajando en este peculiar negocio ha dado diversas charlas acerca de cómo funciona este proceso en un montón de colegios e institutos. Durante esas charlas los alumnos le han hecho preguntas bastante curiosas y lo que hace en este libro es básicamente recopilarlas y responderlas. A priori puede parecer un libro bastante macabro, pero lo cierto es que en absoluto tiene preguntas súper interesantes, preguntas que a mí no se me habrían ocurrido, e incluso preguntas que yo en algún momento me he planteado y nunca he imaginado cuál podría ser su respuesta. Así que si os imagináis que es un libro siniestro o macabro, para nada, es justo todo lo contrario. Y la autora se dedica a responder con cierto toque de humor y de una manera muy sencilla estas preguntas que han ido surgiendo a lo largo de todos los años que ha estado dando charlas. Como por ejemplo, una de las más curiosas y que nunca se me habría pasado por la cabeza es ¿qué pasa si un astronauta muere en el espacio? ¿Qué pasa si estás en un vuelo de 12 horas y alguien de repente se muere a tu lado? Si, como dice en el título, tu gato se comería tus ojos o te comería a ti en el caso de que mueras en casa y nadie venga a buscarte a tiempo. Y un montón de cuestiones súper curiosas que yo no me había planteado, que ahora gracias a este libro he salido de dudas. Y además la autora lo responde todo siempre desde el respeto, desde la máxima sinceridad y, como digo, con un toque de humor que hizo que yo en algunos capítulos me estuviera riendo a carcajadas de lo absurdo que era todo. Después me apetecía leer una novela gráfica, así que encontré en la plataforma de Biblio Cruzando el bosque de Emily Carroll. Esta novela gráfica es un compendio de 13 historias que tiene como protagonista al bosque. Son historias macabras, son historias siniestras que tienen un toque de cuento de hadas y me ha gustado tanto las historias en sí, lo que cuentan, el cómo se va resolviendo, porque es cierto que aunque son muy cortas, la autora consigue condensarlo todo en muy poco espacio y consigue hacer una historia muy compleja en pocas viñetas, y también la ilustración, el uso de trazos, el uso de colores, que todas las viñetas sean rojas, negras y grises, el cómo con pocas combinaciones de colores consigue mostrar los sentimientos de los personajes, el miedo que sienten al encontrarse con esas criaturas fantasmales. Me ha gustado todo muchísimo. Y bueno, algunas de las historias que cuentan, para que os hagáis una idea de qué trata esta novela gráfica, es por ejemplo en la primera obra que vemos a un padre con sus hijas y el padre un día nevado sale de la cabaña y le comenta a sus hijas que si en X días no ha vuelto a casa tienen que irse con el vecino, y en esa espera las niñas empiezan a desaparecer. Luego tenemos otra historia en la que la joven se casa con un príncipe y desde que comienza a vivir en el palacio escucha como una canción siniestra que se cuela a través de las grietas, de las paredes, del suelo, y todas tienen en común que el bosque es o bien un elemento central o bien un elemento periférico y que tienen como ese halo de misterio, de no saber si lo que nos están contando es producto de la imaginación de los personajes o si de verdad hay algo turbio detrás de lo que está sucediendo. Es una novela gráfica increíble que me ha gustado muchísimo y si os apetece leer algo de terror en un formato ilustrado os lo recomiendo muchísimo. Después me leí un libro que fue un poco una decepción porque desde que salió estaba recibiendo muy buenas reseñas, muy buenas críticas. De hecho, a Rebeca, de Un libro más, nunca uno menos, le gustó muchísimo y me apetecía darle una oportunidad, pero para mí no terminó siendo lo que yo creía.
y es Anatomía, una historia de amor de Dana Swartz. Esta novela está ambientada en el Edimburgo de 1817, una época en la que la única expectativa de las mujeres era casarse con un buen partido y convertirse en esposas y madres. Sin embargo, nuestra protagonista Hazel tiene un sueño completamente diferente, y es que ella está fascinada con la anatomía y quiere convertirse en cirujana. Ella sabe que es algo completamente imposible, y más teniendo en cuenta su posición, porque es una mujer de familia pudiente, por lo que sus padres esperan de ella es que se case con un buen partido. Sin embargo, ella desde pequeña va a hacer sus propios experimentos, va a coger animales y diseccionarlos para intentar entender cómo funciona el cuerpo, y va a hacer lo posible por intentar conseguir esa educación médica que tanto anhela, incluso fingir que es un hombre para acudir a clases de anatomía con uno de los mejores cirujanos del país. ¿Cuál es el problema? Que al final la terminan pillando, terminan descubriendo que es una mujer y le dicen que es imposible que continúe con esas clases, pero que si quiere puede practicar por su cuenta para acudir al examen de médico, y en el caso de que pase ese examen, pues no les quedará más remedio que admitir que es cirujana de pleno derecho, y entonces podrá trabajar. Por lo que contacta con Jack, que es un expoliador de tumbas, una profesión que estaba muy en auge en aquella época porque los médicos necesitaban cadáveres frescos para poder realizar sus clases. Así que Hazel contactará con este chico, le contará cuál es su objetivo y él se dedicará a llevarle cadáveres frescos para que ella pueda practicar y prepararse para este examen. Este libro lo mejor que tiene sin duda es la ambientación. La autora consigue que te sientas dentro del Edimburgo del siglo XIX por cómo describe las cosas, las vestimentas, los escenarios, la represión que sufrían las mujeres, cómo funcionaban las distintas clases sociales. Además, la historia en sí me parecía fascinante, el cómo había esta compraventa de cadáveres, el cómo los médicos, a pesar de que eran muy bien vistos en esa sociedad, tenían como muchas trabas para poder acceder a los cuerpos que necesitaban. Además, también tenemos por ahí una enfermedad que son las fiebres romanas, unas fiebres incurables, y también Hazel tiene un poco el deseo de intentar descubrir una cura para esta enfermedad mortal que además mató a su hermano mayor. Así que tanto la trama como la ambientación como la escritura de la autora me estaban gustando mucho, pero lo que me falló fueron un poco los personajes, especialmente el personaje de Jack, porque es un chico al que no llegamos a conocer del todo y era un personaje que a mí personalmente me resultaba bastante indiferente. Es verdad que Hazel me gustaba más, pero a Jack en ningún momento conseguí cogerle el punto. Tampoco me gustó el romance que surge entre ellos, porque siento que es un romance que surge porque sí, simplemente porque todos los días se están viendo y al final el roce hace el cariño, pero es un romance que a mí sinceramente no me aportó nada. Y luego, para mí, el mayor problema que ha tenido este libro es que la autora no para de decirte lo complicado que es para Hazel conseguir ser cirujana, la cantidad de trabas que tienen las mujeres para acceder a una profesión tan cotizada como la medicina, pero a pesar de lo que cuenta la autora, siento que Hazel tiene demasiadas facilidades para poder conseguir los cadáveres y para poder conseguir su objetivo. Además, teniendo en cuenta que es una señorita de clase alta, el hecho de descubrir que está trabajando a escondidas con cadáveres debería suponer un escándalo en la época, y a ella no le pasa absolutamente nada, a pesar de que hay un momento en el que parece que todo el mundo sabe lo que está haciendo. Luego también Hazel está como medio prometida con su primo, y aunque su primo sabe que ella quiere ser cirujana, también es consciente de que si la gente se enterara de lo que está haciendo Hazel sería un escándalo, y aún así sigue a su lado y sigue queriendo casarse con ella, aunque está completamente en contra de lo que está haciendo su prima. A lo mejor estoy siendo demasiado tiquismiquis, pero yo estaba esperando que en algún momento esto estallara, que en algún momento la gente se enterara de lo que estaba haciendo Hazel y se convirtiera en un verdadero escándalo, porque es lo que era en aquella época, y sin embargo no pasa nada. Ella sigue con sus cosas de cirujana, sigue haciendo de médica y no recibe ninguna repercusión negativa al respecto, cosa que es bastante incongruente teniendo en cuenta el contexto del libro, y eso fue un poco lo que hizo que este libro no terminara gustándome tanto, porque aunque yo entiendo que es ficción histórica y que tú como autor puedes tomarte ciertas licencias, Hazel lo tiene todo demasiado a su favor y lo tiene todo demasiado fácil para conseguir sus objetivos. Y otra cosa que tampoco me convenció fue el final, porque siento que deja demasiadas incógnitas y que es demasiado abierto. Es verdad que hay una segunda parte que no se ha traducido en España y que tiene pinta de que no la van a traducir. Aún así, este libro se puede leer de manera independiente sin ningún problema, porque todo lo que tiene que cerrar cierra, pero sí que siento que hay demasiadas cosas que son muy ambiguas. No sé si es que la autora lo explica en el segundo libro o qué, pero hay como un salto temporal en la historia que deja muchísimas incógnitas, muchísimas incongruencias, y que a mí personalmente no me terminó de convencer. Ya digo que puede ser porque todo esto se explique en el segundo libro, a este paso nunca lo sabremos, pero bueno, si buscáis un libro de ficción histórica que tenga unos toques así dark academia, donde se hable de la represión de la mujer y de cómo funcionaba la cirugía y la medicina en el siglo XIX, es una novela que yo recomendaría.
Después de este pseudo fiasco, vino una de las lecturas que se va a convertir en una de mis favoritísimas del 2025, que os adelanto ya que se va a meter en el top de mis mejores lecturas y que difícilmente va a haber una novela que supere lo mucho que yo me gocé este libro. Y se trata de Fantasma de Susan Kay. Esta historia es una biografía ficcionada de Eric. Si os digo Eric, probablemente no tengáis ni idea de quién es, pero si os digo qué es el nombre de El fantasma de la ópera, probablemente ya os suene más. Si conocéis el clásico de Gaston Leroux, nos habla de un fantasma que vivía en la ópera de Garnier, en la ópera de París, que se considera el dueño de este edificio, que todo el mundo tiene que hacer lo que él diga y que se obsesiona con la jovencísima Christine Daae. Pues bien, el autor nos da ciertas pinceladas de cómo fue el pasado de Eric, de cómo es que ha llegado a convertirse en el fantasma de la ópera, porque es un personaje muy misterioso del que nadie sabe prácticamente nada y que el propio Gaston Leroux tampoco nos habla demasiado de él ni profundiza mucho en su pasado. Así que lo que hace Susan Kay es coger todos esos pequeños fragmentos biográficos que nos da el autor en su obra original y escribe este libro como si fuera una biografía de Eric. Esta novela va desde que Eric nace hasta lo que sería el final de la obra original del fantasma de la ópera. Como sabréis, Eric es un niño que nace deforme, que su cara parece una calavera y eso hace que desde recién nacido sea rechazado primero por su madre, que lo considera un monstruo, que lo tiene encerrado en casa y que no le deja tener ningún tipo de contacto con el exterior, y le va causando problemas desde que se escapa de casa cansado de esa represión hasta que se convierte en el fantasma que todos conocemos. Es una historia que me ha fascinado porque el personaje de Eric es un personaje que siempre me ha causado muchísima curiosidad, tanto en la obra de Leroux como en el musical, como en la película de 2024. A mí Eric me gustaba muchísimo, tenía un magnetismo, una atracción, una forma de ser que me atraía muchísimo. Por eso cuando una amiga me habló de que existía este libro no pude evitar la tentación de leerlo y de verdad que me ha encantado conocer la biografía de Eric. Aquí nos habla de que Eric desde pequeño ya era un genio de la música, era capaz de cantar cualquier cosa, de tocar cualquier instrumento. También desde muy pequeño siente fascinación por la arquitectura, de ahí que termine construyendo o aportando a la construcción de la Ópera de París. Como huyó de casa y su cara deforme no le permitía llevar una vida normal, terminó aprendiendo trucos circenses, trucos de magia, a ser ventrílocuo, a construir un montón de máquinas impresionantes, desarrolló un montón de habilidades que le sirvieron para poder sobrevivir y para llegar a convertirle en un hombre increíblemente poderoso y codiciado por los hombres de más alta cuna, como por ejemplo Elsa de Persia. Puedes empatizar perfectamente con el fantasma, puedes entender por qué hace lo que hace. Después de todo, ha sido un hombre que ha sido despreciado desde pequeño, al que le han dado palizas, al que han maltratado física y psicológicamente, al que han humillado y torturado de todas las formas posibles simplemente por haber nacido con una deformidad en la cara. El cómo la vida y las personas a su alrededor le han tratado es lo que ha hecho que se haya terminado convirtiendo en un monstruo, y aún así, a pesar de todos los horrores que ha tenido que soportar, sigue teniendo una pizca de empatía en su interior. En el fondo sigue siendo un hombre bueno, es un hombre que es muy consciente de que su obsesión por Christine no es normal, de que lo que le está haciendo a Christine no es normal. Un hombre muy atormentado porque se enamora profundamente de ella, pero sabe que ella le va a rechazar simplemente por su rostro y por todo su pasado y todo lo que ha hecho. Es una obra muy dura, con escenas muy explícitas, que nos habla de las luces y las sombras de un personaje tan complejo como el fantasma, que nos ayuda a entender su pasado, nos ayuda a entender esa obsesión que siente por Christine en el libro original, y sobre todo es una obra que ayuda al lector a empatizar con él, a darte cuenta que Eric no es solamente una mala persona, una persona cruel, sin escrúpulos y fría, sino que ha tenido un pasado muy complicado que, si bien no justifica sus acciones en el presente, es muy necesario para entender cómo ha crecido este personaje y cómo se ha desarrollado. Después de este libro tan increíblemente maravilloso y que me pareció una obra de arte, me leí una novela que ni siquiera merece el calificativo de novela, que fue como, vale, si lo llego a saber, no me lo leo. Y es Muerte en la isla, que se trata de un 0.5 de la trilogía de Asesinato para principiantes de Holly Jackson. Ya sabéis que a mí esta trilogía me encanta, y cuando anunciaron que iban a publicar esta historia corta, yo me quedé en plan, ¿qué narices es esto? ¿No se supone que ya la hemos terminado? Pero bueno, ya sabemos que hay autores que cuando publican una saga que de repente tiene muchísima fama son incapaces de soltar la historia y no paran de escribir cosas que no tienen ningún sentido y que no aportan absolutamente nada, como ha sido el caso de esta historia. Se supone que esta es una historia previa al primer libro,
donde nos cuentan cómo surgió la idea de Pipa de investigar el asesinato de su compañera de instituto. Yo os recuerdo que esta trilogía va de que en el pueblo de Pipa murió una compañera de instituto supuestamente a manos de su novio. Sin embargo, Pipa, que los conocía a los dos, no se cree que el novio matara a la muchacha, por lo que decide investigar por su cuenta qué fue lo que pasó. Pues bien, en este relato surge la idea de Pipa de precisamente hacer esa investigación a raíz de un juego de rol que hace con sus amigos el día del cumpleaños de uno de ellos. El cumpleañero y su hermano, que de hecho son los protagonistas del segundo libro de la trilogía, como digo, montan un juego de rol en el que ha habido un asesinato y cada uno de los invitados del cumpleaños es un personaje y tiene que hacer su papel y averiguar quién es el asesino. Ya está, es que esta historia va de eso, de cómo Pipa tiene que ser uno de los personajes de este juego de rol y averiguar quién ha sido el asesino, por qué, sus motivaciones y tal. Es una historia súper corta que te lees en una tarde, que además la edición española, no sé si pasa igual con la inglesa, pero al menos en la española es una estafa, porque lo que viene siendo la historia en sí son como que 100 páginas y el resto del libro es el primer capítulo del primer libro de la trilogía. Además, creo recordar que ha salido como por 15 euros, es decir, como si fuera una novela en tapa blanda de 200, 300 páginas, cuando lo que viene siendo la historia es súper corta, y realmente lo único que me ha gustado es ver a la Pipa que teníamos en el primer libro, porque conforme va evolucionando la saga y la muchacha va adquiriendo diferentes traumas a raíz de sus investigaciones, pues evidentemente su personaje va cambiando mucho. Entonces volver a ver a la Pipa del primer libro pues me ha dado mucha nostalgia, pero es que ya, o sea, es una historia que no merece en absoluto la pena, que es verdad que te la lees en un par de horas, que es corta, que es entretenida, pero sinceramente no aporta absolutamente nada y es como que la autora no quiere desprenderse de estos personajes ni de esta saga, tampoco quiere asumir que la saga está cerrada y sigue escribiendo acerca de este universo. Y ya el último libro que me leí, que me encantó, que era uno de los libros que pretendía leerme para este 2025, fue Buenos Presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Yo me leí este libro porque me vi la serie de Amazon Prime, me encantó, me fascinó, me enamoré profundamente de Aziraphale y Crowley y yo necesitaba leer la historia original y no os hacéis una idea de lo fiel que es la serie al libro. Jamás pensé que yo diría esto, pero de verdad, estaba leyendo el libro mientras reproducía las escenas de la serie en mi cabeza. Aquí se nos habla de la lucha ancestral que hay entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, y es que ambos bandos están preparando el Armagedón, que es el fin del mundo, una lucha que va a enfrentar a Dios con Satanás y en la que por fin se va a ver cuál de los dos bandos gana. ¿Cuál es el problema? Que Aziraphale, que es un ángel, y Crowley, que es un demonio, que llevan siendo amigos durante milenios, viven en la Tierra, les encanta la Tierra y no están demasiado contentos con el hecho de que sus jefazos quieran destruirla simplemente por una pelea de egos. Además, a Crowley le encargan ser parte precisamente de este plan del Armagedón, porque lo que tiene que hacer es custodiar al bebé que va a ser el que desencadene el apocalipsis y intercambiarlo por un bebé que acaba de nacer para que la familia lo cuide y lo críe como si fuera suyo, para que llegado el momento oportuno pues se produzca este fin del mundo. Crowley, que sabe cuáles son los planes de sus jefes, decide hablar con Aziraphale para intentar tener un plan alternativo e intentar impedir en lo máximo posible este Armagedón. Así que cuando Crowley hace este intercambio deciden convertirse en los cuidadores de este nuevo bebé e infiltrarse en la familia siendo la niñera y el maestro de la criatura, para intentar mediante la educación inculcarle los valores suficientes para que llegado el momento en el que tenga que ocurrir el fin del mundo, el niño por sí mismo y gracias a los valores que ellos dos le han enseñado lo impida. ¿Cuál es el problema? Que se equivocan de niño y están durante años criando a un ser humano normal, así que cuando de repente llega el momento del fin del mundo se dan cuenta de que han estado con el niño equivocado y ahora a ver qué narices hacen para que el mundo no se vaya a la porra. Es una novela divertidísima con la que te lo pasas genial leyéndolo. Me encanta la manera tan ingeniosa en la que los autores cogen fragmentos de la Biblia y les dan la vuelta y los cambian para adaptarlo a su historia y lo que quieren contar. Crowley y Aziraphale siguen siendo los mejores personajes jamás creados, o sea, me encantan ellos dos como protagonistas, me encanta la relación que tienen, el cómo a pesar de que uno es un demonio y otro es un ángel, están constantemente cuestionando si lo que hacen los demonios y los ángeles es correcto o no, cómo podrían hacerse las cosas, si algo podría cambiar, a pesar de que fingen ser muy fieles tanto a Lucifer como a Dios, se ve claramente que no están de acuerdo con sus políticas y sus decisiones. Me ha gustado muchísimo el cómo está escrito, el cómo hay un montón de enredos a lo largo de toda la novela y no sabemos cómo van a ser capaces de salir de ese bucle, y quizá el único pero que le pongo y el motivo por el cual nos ha llevado las 5 estrellas es porque yo me esperaba que Aziraphale y Crowley tuvieran muchísimo más protagonismo en la historia, porque sí lo tienen en la serie, dado que se centra muchísimo en ellos, a pesar de que, como digo, es súper fiel al libro, y en
cambio en el libro la sensación que da es que son personajes como otros cualquiera. Es verdad que llevan la voz cantante y que al final la trama avanza en gran parte gracias a sus acciones, pero en el libro hay muchísimos personajes, al igual que en la serie, y los autores van centrándose en todos ellos de la misma forma, por lo que Crowley y Aziraphale quedan como un poco diluidos, no son como los protagonistas como tal, sino simplemente otros personajes que están dentro de este gran engranaje del fin del mundo, y es lo que me ha decepcionado un poco, más que nada porque una de las razones por las que yo me quería leer el libro era para saber más de ellos dos, pero por lo demás es un libro que me ha encantado, me he divertido muchísimo con él, lo he disfrutado un montón. Sí que es verdad que a veces es un poco confuso porque, como digo, hay muchísimos personajes y los autores están constantemente cambiando de uno a otro, por lo que al principio puede costar un poco meterse en la trama. Además, también como hay tantísimas referencias bíblicas y como están pasando tantas cosas, es un poco complicado entender exactamente de qué va el libro y qué es lo que te quieren contar, cosa que a mí ya me pasó en su momento cuando vi la serie, y también el hecho de haberme visto la serie antes creo que me ha facilitado meterme en esta lectura porque ya sabía qué me iba a encontrar y ya sabía qué era lo que iba a pasar, y eso ha hecho que pudiera entrar en la historia con mucha más facilidad que si lo hubiera leído sin tener un contexto previo. Así que si sois fans de la serie os lo tenéis que leer porque no os hacéis una idea de lo increíblemente fiel que es, y sobre todo si sois fans de Terry Pratchett, de verdad que el humor de este señor está patente en cada página y yo me lo he pasado pipa leyendo. Y hasta aquí las lecturas que realicé durante el mes de febrero. Contadme qué tal ha ido vuestro mes, si habéis leído mucho, si habéis leído poco, si habéis tenido lecturas de 5 estrellas, espero que sí. Y si os habéis leído alguno de los libros que he mencionado, por supuesto, contadme cuál es vuestra opinión. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde podéis ir de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.